Suscríbete si alguna vez has sentido que tu hermano menor te come la tostada mejor que tú, porque lo que está pasando en Borgo Panigale no es solo una telenovela, es un drama de dos ruedas. Hoy vamos a analizar la situación más jugosa del paddock. Marc Márquez contra Pecco Bagnaia, o como lo llaman en Ducati, el problema bueno que genera migrañas. Marc no llegó a Ducati para hacer las paces ni compartir postres. Llegó con la sutileza de un martillo en misa, exigiendo cambios que tienen a Pecco más tenso que cable de ascensor. No hablamos de pedir café descafeinado, sino de movimientos estratégicos que podrían cambiar la historia de Ducati. Y antes de tildarlo de dictador, hay que decirlo, sus exigencias tienen más lógica que algunas decisiones de Honda. Marc tiene razones de peso, y cuando las tiene las motos vuelan. Mientras tanto, Pecco, bicampeón y heredero natural de la marca italiana, vive su mayor incomodidad desde su caída liderando en Jerez. Márquez no vino solo como compañero, llegó como espejo incómodo, recordatorio cruel de que en MotoGP, los amigos son rivales bien entrenados en relaciones públicas. Lo que se cocina entre ellos es más explosivo que la salida de Lorenzo de Yamaha. Porque las exigencias de Marc no son caprichos, son ajedrez mental a 300 km/h. Ducati ahora se pregunta si fue buena idea meter a dos campeones en la misma jaula. Y es que elegir entre ellos es como elegir entre dos diamantes. Uno tiene 8 títulos, el otro está en la edad perfecta para sumar más. Marc no vino a Ducati a adaptarse, vino a rediseñar la casa. Exigió libertad técnica, acceso total a telemetrías, incluidas las de Pecco, y poder opinar sobre el desarrollo de moto y chasis. Incluso propuso que cualquier innovación suya no fuera compartida con los equipos satélite. La joya de la corona fue pedir que no existiera jerarquía. El número 1 sería quien cruzara primero la meta. Pecco, al enterarse, sudó más que en Sepang. Pasó de ser el rey del equipo a tener que justificarse cada día. Intentó mantener la calma en público, pero sus declaraciones eran más defensivas que inspiradoras. Y el problema no era que Marc hablara, era que demostraba. En cada test, cada giro rápido, cada acierto técnico, Márquez dejaba claro que no vino a retirarse, sino a reconquistar. Pecco se dio cuenta de que la amenaza no era externa, dormía en el motorhome de al lado. Ya no era solo cuestión de correr rápido, sino de sobrevivir al tiburón que Ducati había adoptado pensando que sería un delfín domesticado. La diferencia esta vez era que Marc no tenía que desarrollar una moto desde cero como con Honda. Ahora tomaba una ganadora para optimizarla y convertirla en una máquina perfecta. Pecco entendió que sus exigencias no eran solo personales sino sobre el futuro de Ducati. Marc básicamente decía a la empresa que podía tener al mejor piloto de la historia. Pero bajo sus términos, no los de alguien con 2 títulos cuando él tiene 8. La presión sobre Pecco aumentó cuando surgieron rumores de que Marc quería influir en decisiones clave, como renovaciones de contrato o cambios de estructura. Más que miedo a perder liderazgo, temía que Marc tuviera razón. Porque es una cosa lidiar con un compañero problemático y otra con uno que tiene fundamentos sólidos. Marc no era caprichoso, era estratégico, y eso lo hacía más difícil. Ambos pilotos se encontraron en una situación inédita, 2 líderes compartiendo territorio. Marc venía de liderar Honda durante años, mientras Pecco era el heredero natural de Ducati. Pero ninguno estaba diseñado para ser el número 2. El primer gran choque fue en una reunión técnica donde Marc propuso cambios contrarios a las preferencias de Pecco. No era una simple diferencia, era una visión opuesta de cómo debía comportarse una MotoGP. Mientras Marc estaba acostumbrado a domar motos salvajes, Pecco perfeccionó su estilo con la Ducati, basada en suavidad y precisión. Y aunque parecía imposible combinar ambos enfoques, los datos mostraban que cada uno era más rápido en contextos distintos. Ducati, por primera vez, debía diseñar una moto que funcionara con 2 estilos extremos. Marc no estaba dispuesto a adoptar el estilo Ducati. Quería que la moto se adaptara a él. Pecco, que había pulido su técnica durante años, veía cómo su moto se transformaba para acomodar a otro. Era como ser el chef principal de un restaurante que recibe la visita de Gordon Ramsay y sabe que va a cambiar toda la cocina.
Las cosas se tensaron más cuando Mark comenzó a cuestionar abiertamente decisiones estratégicas del pasado, como el desarrollo del chasis o el motor. Aunque sus preguntas no eran maliciosas, sí eran certeras. Pecco se encontraba defendiéndose de decisiones que no había tomado pero que marcaban su carrera. La experiencia de Mark le daba ventaja. Cada sugerencia suya generaba debates y empezaban a preferir sus ideas por sobre las de Pecco. Mark no vino por una transición. Vino a construir su imperio. Pecco entendió que no solo debía defender su liderazgo, sino redefinir su rol en esta nueva jerarquía. Lo peor fue que Mark no venía solo con trofeos, sino con una capacidad de análisis técnico que hacía temblar a los ingenieros de Ducati. Su primera gran revelación fue que la moto estaba demasiado enfocada en el estilo de Pecco, limitando su potencial. Propuso ampliar la ventana de rendimiento, adaptarla a múltiples estilos. La segunda fue aún más precisa. Había condiciones de pista donde la moto podía rendir mucho más si se la pilotaba al límite, algo que Pecco no hacía, pero Mark sí. La tercera revelación fue sobre el chasis y la distribución de peso. Podían optimizarse para mejorar frenada y entrada de curva, sus especialidades. Estas no eran mejoras superficiales, sino rediseños de base. También observó que Ducati era demasiado conservadora, priorizando consistencia sobre brillantez. Su propuesta, arriesgar más para alcanzar un nivel superior, aunque algunos pilotos no pudieran seguir ese ritmo. Además, Ducati había estado diseñando la moto pensando en ciertos circuitos, cuando lo ideal era tener una moto versátil para adaptarse a todos. Por último, Mark notó que el equipo compartía demasiada información con sus satélites. Sugirió restringirla para que el equipo oficial mantuviera una ventaja competitiva. La revelación más explosiva de Mark fue que, según él, Pecco no estaba explotando completamente el potencial de la Ducati. Su estilo de pilotaje era demasiado seguro. Márquez afirmaba que la moto podía rendir más si se la llevaba más allá de su zona de confort, algo que exigía un piloto dispuesto a asumir más riesgos. Esta declaración no solo cuestionaba la velocidad de Pecco, sino también su coraje, lo que convertía la rivalidad técnica en un conflicto profundamente personal. La atmósfera en Ducati se volvió más tensa. No solo competían en la pista, también libraban una guerra psicológica diaria. Era como tener dos generales que quieren ganar, pero con estrategias opuestas. Las reuniones técnicas se convirtieron en campos de batalla diplomáticos donde cada propuesta cargaba un subtexto político. Cuando Mark proponía un cambio, afirmaba su autoridad. Cuando Pecco defendía el enfoque actual, reafirmaba su dominio sobre la moto. Los detalles más sutiles delataban la tensión. La manera en que Mark entraba con seguridad a las reuniones, o cómo Pecco respondía a la prensa con sonrisas tensas. Incluso las miradas que intercambiaban eran frías, medidas. El equipo técnico se dividió en dos campos. Unos seguían el enfoque agresivo de Mark, otros preferían la consistencia metódica de Pecco. Era como vivir un divorcio dentro de una familia. La situación escaló cuando comenzaron los rumores sobre conversaciones privadas entre Mark y la cúpula de Ducati. Nadie sabía el contenido, pero el solo hecho de su existencia generó paranoia. Los mecánicos, atrapados en medio, debían mantener la neutralidad mientras cada piloto evaluaba sus movimientos bajo criterios distintos. Era como servir a dos críticos exigentes que esperan excelencia desde visiones opuestas. La guerra fría interna se hizo evidente cuando ambos comenzaron a lanzar declaraciones públicas, sutilmente dirigidas el uno al otro. Mark hablaba de romper el statu quo, Pecco, de trabajo en equipo. Pero el momento más tenso llegó con el ultimátum de Mark. No fue un capricho, fue una maniobra quirúrgica. Si Ducati no aceptaba sus condiciones técnicas y estructurales, consideraría otras opciones. No pedía echar a Pecco, pero sí instaurar un sistema meritocrático puro, donde el rendimiento decidiera quién recibía prioridad técnica. También propuso una evaluación continua, premiando no solo los resultados en pista, sino la contribución al desarrollo. Esto le daba ventaja, por su experiencia como desarrollador. Además, exigió que los avances técnicos que lideraran no se compartieran de inmediato con los equipos satélite. Y lo más delicado, quería derecho a veto sobre los cambios estructurales del equipo.
Ducati se encontró entre dos mundos, Pecco, su bicampeón y referente de la casa, y Marc, el piloto más influyente de la era moderna. Aceptaron la mayoría de sus demandas, pero con un periodo de prueba de una temporada. Marc quedó satisfecho. Pecco, no tanto. El ultimátum alteró, no solo la dinámica del equipo, sino todo el paddock. Otros fabricantes comenzaron a evaluar cómo seducir a Marc. Pilotos de élite también empezaron a cuestionarse cuánta voz deberían tener dentro de sus equipos. Marc no llegó a Ducati solo a pilotar, llegó a redibujar las líneas de poder del MotoGP. Su movimiento ha obligado a todos a replantearse el rol de los pilotos en la toma de decisiones. Pecco, mientras tanto, debe enfrentarse no solo al cronómetro, sino a una lucha por conservar su liderazgo dentro de un equipo que ya no le pertenece por completo. La próxima temporada no será solo una batalla por el título, sino un experimento de convivencia entre dos titanes. Ducati tiene en sus manos una oportunidad histórica, o una bomba de relojería, y todo comenzó con un ultimátum.